Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Me encuentro, adivine dónde. Lo vieron muy bien, me encuentro en el aeropuerto internacional de Punta Cana, la terminal B. Justamente tenía muchas ganas de hacer este aeroreportaje hace mucho tiempo, ya que antes había hecho el aeroreportaje en la terminal A, que es la terminal, digamos, más rústica, más tradicional de este aeropuerto, que se embarca y desembarca por buses. Acá en esta terminal hay mangas de abordaje y desembarque de pasajeros. Así que este reportaje va a estar muy interesante. Les voy a contar sobre qué aerolíneas vuelan acá, los vuelos, destinos y todo lo que vayamos descubriendo poco a poco en este video, en este recorrido, mientras voy de regreso hacia Quito con Arajet, que esta es su nueva casa, la terminal B de Punta Cana, su segundo hub de operaciones. Suscríbete al canal si eres nuevo, comenta qué te parece este aeropuerto, te ha gustado, has estado aquí, te gustaría conocer, déjame saber lo que tú quieras allá abajo en los comentarios, y no te olvides de compartir este video también y visitar todas las redes sociales y de seguirme. De quien les habla, Nicolás Larenas. Bienvenidos a este nuevo aeroreportaje desde la calientísima Punta Cana, 33 grados en este momento. Y mientras recorremos la zona de arribos y migración, ahorita estamos en la manga de abordaje. Bueno, en este caso estoy desembarcando el vuelo que llegó desde Quito de Arajet. Vamos a hablar de algunos datos interesantes del aeropuerto internacional de Punta Cana. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que este aeropuerto no tiene conexiones nacionales o domésticas de manera regular? La única forma sería con taxi aéreo o vuelos charter, pero no hay ningún vuelo que opere de manera doméstica en este aeropuerto. Así que es un dato muy interesante. La mayoría de las operaciones son internacionales. Y aquí les dejo una pregunta muy interesante. ¿Cuál creen ustedes que es la ruta internacional con más frecuencias desde y hacia el aeropuerto de Punta Cana? Si quieres saber la respuesta, déjamelo abajo en los comentarios. Pero desde ya les digo que se van a sorprender con la respuesta, que la sabrán al final de este video. En general, y como podemos ver, me pareció que el aeropuerto está bastante bonito, bastante ordenado, y de hecho ha ganado bastantes premios sobre calidad del servicio al cliente de varias de las categorías en las que este aeropuerto ha participado. En cuanto al tamaño del aeropuerto, me pareció un aeropuerto mediano, porque sí tiene bastantes caminatas largas que te pueden tomar unos 25 minutos según tu velocidad de llegar de un punto a otro. Ya que estamos en migración, es importante también decirles que no se olviden de llenar el e-ticket dominicano, que es un proceso que se realiza online que te permite llenar los datos de tu pasaporte y de tu viaje, y eso en teoría hace que el proceso de migración sea más rápido. Es algo que no he visto que se aplique en muchos otros países, más bien esto se implementó por el COVID, pero ya no estamos en esa época y pensaría que ojalá algún momento se lo pueda eliminar. Esta es la zona de arribo del equipaje, aquí están las bandas justamente para que retires tu maleta, y me gustó mucho la decoración de la terminal, que tiene estas paredes como de roca, muy autóctono, muy local, así que se ve bastante bien. Y ya vamos saliendo de la terminal, de la zona de arribos. Les quiero dejar unas recomendaciones sobre cómo moverte en Punta Cana. Puedes arrendar un auto, o haber contratado previamente un servicio turístico que te lleve a tu hotel. Yo usé en mi caso Uber, que me cobró $20 hasta mi hotel, así que es bastante recomendable. Uber funciona muy bien, sin ningún problema. Aquí estamos ya llegando al aeropuerto. Esta es la rampa que nos lleva hacia el segundo piso, que sería la zona de salidas internacionales, y continuamos así este aeroreportaje en el aeropuerto de Punta Cana. Y sobre todo, no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Seguimos. Esta es la fachada exterior de la terminal B del aeropuerto internacional de Punta Cana. Podemos ver que tiene igual algunos detalles con decoración o con techo de cana, que es la palma de cana, que es tradicional de la zona, obviamente así se llama Punta Cana. Y por allá al fondo está la terminal A, que ya les he mostrado anteriormente en otros videos aquí en el canal de YouTube. Así se ve la terminal B, que ahora es la segunda casa de Arajet. Y aquí estoy desde temprano para ir a tomar mi vuelo de regreso hacia Quito. Seguimos recorriendo la parte exterior. Miren este eslogan del aeropuerto: Gate to Paradise, la puerta al paraíso. Y aquí hay un servicio muy particular, que son estos señores, justamente estos señores que vienen con la camiseta beige. Ellos son maleteros que esperan aquí a los transfers que lleguen y te ofrecen el servicio de llevarte hasta tu aerolínea para que te chequees y te llevan las maletas. Y obviamente ellos todo lo que ganan es un tip o una propina por parte de los pasajeros. Un servicio interesante que creo que no he visto en otros aeropuertos en esta magnitud o en esta forma, digámosle, formal, pero a la vez bastante buena para los pasajeros. Hoy es exactamente 5 de noviembre y el aeropuerto ya está ultra navideño, como bien podemos ver, y estamos ya en el área de chequeo de las aerolíneas.
terminal B. Vamos a ir viendo y descubriendo qué hay por esta zona. A ver, vamos a ir primero hacia el fondo, hacia ese lado, y después vamos regresando hacia los filtros de seguridad. A ver, que sí está bastante caliente afuera, pero acá dentro el aire acondicionado se les fue la mano. Y aparte hay ventiladores, porque el aire acondicionado no es suficiente, también hay aire acondicionado. Ahí ese es un detalle muy particular. La terminal A, que es la que yo les dije que digamos la palabra rústica, que es más tradicional su arquitectura, no tiene aire acondicionado en muchas áreas. En general es al aire libre y recibes aire que llegue desde afuera, aire caliente. Y a veces se extraña que haya un poquito más de frío. En cambio aquí, créanme que se les fue la mano. pero bueno, así es estar en el hermoso Caribe. Ok, estamos en el extremo del aeropuerto, llamémosle extremo este de la terminal B. Para allá está la terminal A. Para allá están los filtros de seguridad y aquí están los primeros counters de chequeo. Aquí está United Airlines ya chequeando su vuelo, que asumo que es hacia Houston, a ver, no, es hacia Washington. Hay vuelo Washington-Punta Cana de United, ya vamos a ver después las aerolíneas. Acá tenemos Copa Airlines, están los amigos de Copa, y en estos counters de aquí, que aún no está activo, se chequea Arajet, que es mi aerolínea de hoy. Pero como solo estoy con mi maleta de mano, no necesito hacer ningún chequeo con la aerolínea, así que no les veremos hoy, pero aquí se chequearía Arajet. Así que si vienen a este aeropuerto, vuelan con Arajet, vean, como les digo, al fondo acá de la terminal, a este lado, junto a United y junto a Copa, y aquí estaría Arajet cuando se activen sus counters de chequeo. Por este lado tenemos más counters de chequeo, no hay ninguna aerolínea en este momento activa, y esto es algo que me gusta, que también se ve en la terminal A, son estos... ¿cómo les llamamos? Árboles, llamémosles arbolitos, son las columnas, se les han disfrazado con esa parte verde arriba, con esos troncos de alrededor, y da una especie como que son árboles que hay adentro del aeropuerto, se ve bastante bonito. A ver, Punta Cana tiene muchísimo movimiento de vuelos, y hay esta pantalla, tal vez un poco chiquita, solo es de eso, miren el tamaño de mis dedos, pero aquí nos permite ver más o menos los vuelos que tienen. Medellín, Charlotte, Panamá, se me cortaron justo, New York, Chicago, Miami, Orlando, Atlanta. Entonces hay una cantidad de destinos muy importantes desde este aeropuerto. Les decía Miami, Atlanta, Washington, Panamá, Bogotá otra vez. Y justo este aeropuerto está de aniversario, tiene 39 años. Aquí dice en la pantalla 39 años del aeropuerto. Y claro, te van mostrando los vuelos en orden de salida. El próximo en salir es del Panamá, después viene New York, Washington, Filadelfia. Imagínense qué exótico tener vuelos desde Filadelfia hacia Punta Cana. Me parece increíble esos destinos que hay aquí. Baltimore, imagínense vuelos a Baltimore. Wow. Y eso solo son los vuelos que salen desde la terminal B. Si es que vamos a la terminal A, ustedes van a encontrar todos los vuelos hacia Europa. La gran mayoría de vuelos de Europa salen desde la terminal A. Van a encontrar vuelos de Alemania, Francia, Reino Unido y un sinfín de destinos, pero desde la terminal B son los que estamos revisando el día de hoy. Acá tenemos casa de cambio, tenemos una farmacia, siempre es importante, cajeros automáticos, una tiendita, un snack bar donde puedes comprar una bebida, algún snack para tu viaje, y llegamos a la siguiente zona de chequeo. Aquí están los counters de chequeo de Southwest. Muy chévere tener vuelos de Southwest, la principal low cost estadounidense o la pionera del mundo en el concepto low cost, está por acá. Acá están los vuelos los pasajeros de Delta chequeando para ir hacia Estados Unidos, que Delta obviamente va a ser hacia Atlanta el destino predilecto. Y acá tenemos American Airlines también, ya chequeando su vuelo, lógicamente hacia Miami. Y por acá está Avianca hacia Bogotá, y también vuelos hacia Quito, que está viendo una ruta inaugurada recientemente el pasado 27 de octubre, Quito, Punta Cana. Y prácticamente eso es todo en la zona de chequeo de la terminal B. Es bastante amplio, un espacio bastante cómodo. Hay bastantes zonas de chequeo de pasajeros. Por lo menos deben ser, a ver si mis cálculos no me fallan, son 108 puestos de chequeo que hay para todas las aerolíneas que aquí operan, y obviamente van rotando según la hora de salida de cada uno de los vuelos. Este es el look general de la zona de chequeos del aeropuerto de Punta Cana, y seguimos el reporte en este momento. Positiva, sí hay wifi gratuito en el aeropuerto de Punta Cana.
Te conectas al que dice Airport Punta Cana y después tienes que hacer login. Es muy sencillo y te dan 3 horas de internet gratis. Me parece más que suficiente y muy bien. Ya lo probé el otro día que llegué y anda bastante rápido. Así que punto a favor, tienen wifi gratuito, abierto, con restricción de 3 horas, pero te puedes volver a conectar posteriormente. Sigamos este recorrido hacia el interior del aeropuerto ahora. Vamos a ir hacia migración. Están hacia todas las puertas, Fast Track y la tripulación. Tú puedes pagar con un servicio VIP que cuesta $20 y te da acceso para que pases seguridad y migración de forma mucho más rápida y te atienden obviamente como pasajero VIP. En mi caso soy un pasajero normal y me voy por acá a la fila de todos los mortales. Pasados el primer punto de control, es un punto que uno mismo se encarga de poner el pasaporte y el pase de abordar, y de ahí uno continúa su camino hacia migración. Eso está muy bueno. Aquí están todas las aerolíneas que operan aquí. Aerolíneas argentinas, Avianca, Air Caribbean, British Airways, American Airlines, Delta, Air Century, Frontier, Copa, Southwest, Airways, United y Iberojet. Muy buena esa información, apropiado para nuestro aeroreportaje. Pero así llegamos a migración. Vamos a ver cómo nos va por acá. Perdón, estos son los filtros de seguridad, no es migración. Súper bien los filtros de seguridad. Son equipos súper nuevos, como los que hay en Estados Unidos, con 2 líneas diferentes. Los que no tienen problemas van por acá y los que se detecta algo en el sistema automáticamente se van por la otra línea para inspección. Así que muy bien la tecnología aquí en cuanto a seguridad en el aeropuerto Punta Cana, su terminal B. Sigamos ahora hacia migración, ahora sí. Listos, pasados migración, hemos llegado al Duty Free. Vamos a darnos una vuelta por acá y ver qué encontramos de interesante. Muy bien pensado en el sentido de incrementar ventas. Hicieron esta división para que tengas que sí o sí darte toda la vuelta a lo largo y ancho del Duty Free. Saliendo del Duty Free tenemos la zona de los restaurantes. Qué bonito, con plantas, pero a ver, ¿son reales o son artificiales? Me apuestas que son artificiales. Son artificiales. Tenemos Pizza Hut, Wendy's. ¿Qué más tenemos por acá? Hay más área de comida por allá de lo que veo, ya voy a ir. Está bonito este patio de comidas al interior de la terminal. Ay, mire qué bonito, qué bonito. Esto tiene vista al mar, como le diríamos nosotros, que nos gustan los aviones con vista a la plataforma directamente. Yo creo que primero me voy a ir para ese lado de la terminal, a ver qué encontramos por allá, y de ahí volvemos a este punto, voy a decir el punto central de la terminal B, donde está este patio de comidas. De ahí vamos a ver qué más hay. Dicen por ahí que hay una sala VIP espectacular con piscina y vista a los aviones. Vamos a ver si podemos ingresar. Todavía no tengo sala asignada, pero como llegué bastante temprano, como generalmente me gusta llegar al aeropuerto, podemos darnos una vuelta, caminar y hacer este aeroreportaje en exclusiva para todos ustedes. A ver, esta es una pregunta súper fácil. ¿Qué modelo de avión es ese de United? Si lo sabes, déjalo en los comentarios. Aquí otro pasillo que también permite ver los aviones. Súper bonito. Iluminado, con vidrios, buena ventilación, techos altos y vista a los aviones. ¿Qué más queremos? Ahí está, mejor vista del avión de United. Y si no saben la respuesta, les digo en este momento, es un Boeing 737 MAX.
Aquí en estos murales se va explicando sobre la actividad social que ha hecho Grupo Punta Cana, que es el dueño y operador del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Por ejemplo, reconstruyendo y rehabilitando los corales de cerca de Punta Cana. Miren lo que viene ahí, miren, 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 miren. A ver, y les dejo otra pregunta. ¿Este 737 es MAX o no es MAX? A ver, ¿qué dicen ustedes? Miren este pasillo, bastante amplio también, con vista al mar. Y me sorprende un poco la arquitectura, se siente algo así como de los años 80, tal vez un poquito antes 70, pero bastante agradable de caminar por aquí, sobre todo por la vista y por lo iluminado de la zona. Ahí está la siempre llamativa y colorida torre de control del aeropuerto de Punta Cana. Y por acá vemos una toma también de la terminal por el otro lado que vamos a ir después. Esta caminata desde ese punto central que les dije que es el patio de comidas hasta el otro lado de la terminal B, sí es más o menos larguito, estamos hablando por unos 15 minutos de caminata y es tan largo que pusieron esta cinta caminadora, pero miren la vista también. Tenemos un Airbus 320 de Avianca, un 321 de Delta ahí atrás. Seguimos la caminata y yo todavía no tengo puerta asignada para mi vuelo, así que tengo para rato para disfrutar y caminar haciendo este video con ustedes. Y hemos llegado a la zona de las puertas 27 y 33 y así se ve esta zona. Bastantes sillas para sentarse, bastante bonito, acogedor, el techo también se ve súper bien. Sigamos caminando. Y por acá hay otro patio de comidas, está Taco Bell, Pizza Hut, veo Wendy's por allá también. Y acá hay otro lugar con un bar, parece que hay una terraza, vamos a ver. No me digan que hay una terraza abierta para ver aviones. No me digan, oh no, sí hay. Hermoso. Aeropuerto de Punta Cana, Terminal B, te has robado totalmente mi corazón. 20.000 puntos a este espacio abierto, con sillas, te puedes sentar aquí, ves aviones, tomas fotos de aviones. Simplemente espectacular. 20.000, 80.000 puntos para este aeropuerto y esta terminal. También si quieres escapar del aire acondicionado un rato, acá está hermoso, no te da el sol, súper cómodo y esta puerta no funciona. Ahí está mi vuelo a Quito, sale a las 19:18, todavía no tiene puerta, a Sao Paulo 25, bueno, asumo que los Arajet están más o menos juntos, pero ahí están todos los vuelos, Filadelfia, Panamá, Medellín, Charlotte, otro Panamá, Baltimore, Chicago, New York, otro Chicago, Miami, Orlando, Atlanta. Qué buena lista de destinos. Pero como mi objetivo es conocer lo más que pueda, vamos a seguir caminando y vamos a buscar la famosa sala VIP con piscina. ¿Podré entrar? ¿No podré entrar? Ya vamos a ver. Vamos a ver los baños, ustedes siempre los ven en mis videos. Hoy no será la excepción. Un vistazo rapidito, sin que nadie se enoje. Súper bien los baños, muy bonitos, bien decorados, buena iluminación, limpios. 10 puntos para los baños. Hay tiendas varias, hay lugar de dulces para los niños, hay farmacia también por acá. Y así se ven las salas de embarque en esta zona del aeropuerto. Y eso es lo que estamos buscando, la sala VIP, que esto es lo que quiero ver. Veremos si es que es posible lograrlo. Hemos llegado a la puerta 33, que sería la última disponible
de este lado de la terminal y todavía no encuentro el acceso a la sala VIP. ¿Dónde está? ¿Se me pasó? ¿No la vi? Sí, me pasé, había un giro a la izquierda que no lo vi. Ha sido por acá. Aquí faltó una señalética, algo grande que diga sala VIP. Vamos a ver si es que se puede. Y no, tampoco era por ahí. Vieron que había una flecha que decía a la derecha ahí. Tampoco era ahí. Ha sido esta puerta que, como pueden ver, no dice nada de sala VIP. Pero bueno, aquí me dicen que es. Vamos a ver. Estamos ya dentro de una de las salas VIP más cotizadas y reconocidas del mundo por parte de, primero, los amantes de la aviación y segundo, de los viajeros frecuentes. Miren lo que es esto. Pero esto no es todo. Hay cosas más bonitas que ya vamos a ver. Miren esto, miren esto, miren esto. Y ahora miren esta maravilla. Esta es la zona para fumadores de la sala VIP. Pero miren, caminas por este pasillo, estás literalmente en la plataforma y tienes la vista de los aviones por todos lados. El aeropuerto de Punta Cana, la terminal B, se ha robado mi corazón. Está increíble. Miren este lugar. Miren. Abierto totalmente. Hace calor, sí, pero tienes una vista increíble de los aviones, que es por lo que estamos acá. Y si te gusta fumar, acabas de estar feliz. Yo no lo hago, pero si alguien lo hace, tiene esta opción. Vas a poder ver aviones despegar, aterrizar, rodar, estacionarse. Hermoso. Y de hecho, ahí miren lo que viene acá. Casi me voy, miren. Un 330 de la aerolínea canadiense Air Transat. Tres aviones de American Airlines en este preciso momento. Este es un cromo difícil. La aerolínea canadiense Swoop, Swoop, no sé cómo se leerá, pero ahí está, UMAX. Muy bonita la sala VIP, súper amplia, bien iluminada, unos ventanales hermosos para ver aviones, 20.000 puntos también esta sala VIP. Si es que quieren conocer más detalles sobre cómo ingresar, cuánto cuesta, el tiempo de permanencia aquí adentro y todos esos detalles, no se olviden revisar en mi canal de YouTube. Como siempre, hay un video completo, otro aeroreportaje sobre esta sala VIP con muchos más detalles y tips de esta increíble sala VIP con la mejor vista de todas. Así que pilas a eso y ahorita seguimos con el reportaje por el aeropuerto. Y así seguimos ahora con el recorrido por todo el aeropuerto de Punta Cana, Terminal B. Ya vieron la sala VIP, impresionante. No sé cuántas salas VIP en el mundo tienen piscina,
Bueno, aquí hay 2 salas VIP con piscina, pero no sé si es que hay otro aeropuerto del mundo que tenga una piscina con esta vista en alguna parte del mundo. Si ustedes saben otro aeropuerto que tenga piscina, déjenmelo saber en los comentarios. Así que ahora nos vamos al otro lado de la terminal B para ver qué hay por allá. Mientras vamos de regreso, les tengo una actualización sobre el Wi-Fi. Solo tienes 3 horas gratis. Una vez que cumples las 3 horas, ya no puedes volver a reconectarte. Así que mucho ojo a ese dato, que solo tienes 3 horas. Bueno, yo voy a estar como 5 o 6 horas en el aeropuerto. Entonces la versión gratuita ya se venció. Pero son cosas que pasan, así que no hay ningún problema. Pero si vas a estar más de 3 horas aquí, toma en cuenta que tu conexión a internet gratuita en un momento va a vencer. Y miren quién encontré por acá. 320 Neo con colores de Aerogal, pero esta vez está operando para Avianca Colombia. Y miren cómo ya se va haciendo sentir Arajet en su nuevo hub de operaciones en Punta Cana. 3 MAX estacionados uno al lado de otro. Ok, hemos regresado donde habíamos quedado, que íbamos a volver, que era lo que yo le llamo la mitad de la terminal B. Vamos ahora a ver las puertas 20 a la 26. Y justamente mi puerta de salida es la 26F. Entonces tenía que sí o sí venir a este lado de la terminal. En el aeropuerto hay estos lugares para cargar, que los encuentras con esa señalética. Hay varios a lo largo de la terminal, porque de ahí en los asientos como tal no hay enchufes. Tienes que buscar esos lugares de carga. Miren esta vista de la plataforma y ahí está la terminal A. Miren, ya que hay otros 2 MAX de Arajet también, entonces estarían 5 MAX de Arajet en este momento en el aeropuerto, y en un ratito van saliendo hacia sus destinos, hacia el sur del continente. A ver, una pregunta nivel intermedio. ¿Qué es esa bolita que está por ahí atrás? ¿Ven esa bolita de ahí? Si sabes qué es esa bolita y para qué sirve, deja tu respuesta en los comentarios y veamos si estás en lo correcto o no. Seguimos con el recorrido para ir terminando y lo vamos a hacer con algunos datos muy interesantes de este aeropuerto. ¿Sabías que anualmente, al menos lo que fue el 2023, por aquí se movieron más de 9.1 millones de pasajeros? Ojo a ese dato. Prácticamente todo el tráfico aéreo de Ecuador
lo mueve un solo aeropuerto aquí en República Dominicana, que de hecho es el aeropuerto de más tráfico en toda República Dominicana. Y también otro dato muy interesante es que este aeropuerto mueve 600, más bien, por este aeropuerto pasan 605 vuelos semanales. Dividan eso para 7, te da casi 100 vuelos diarios que llegan a este aeropuerto. Y hemos llegado casi al final de la terminal B. Y aquí está la puerta 26F, es la que nos llevará de vuelta a casa. Y otro dato interesante es que desde este aeropuerto se puede volar a 26 países diferentes. Y la ruta más transitada desde este aeropuerto es nada más ni nada menos que la ruta Punta Cana y Toronto, con 65 vuelos semanales en promedio, casi 10 vuelos diarios llegan desde ese destino. Y miren esta novedad, otra terraza al aire libre para que disfrutes de los aviones, puedas salir un rato del aire acondicionado. Bueno, ahorita estamos ya de noche, pero hermoso, esto simplemente es espectacular. Y bueno, cierro este larguísimo aeroreportaje que me llevó a recorrer toda la terminal B, el aeropuerto internacional de Punta Cana. Ha sido un video muy divertido de hacer, me encantó hacerlo, muchos aviones, conocer esta terminal me ha parecido espectacular, súper bonita, muy práctica. Y bueno, espero que ustedes hayan disfrutado estas tomas igual como lo disfruté yo de hacerlas. No te olvides suscribirte al canal si no lo has hecho hasta ahora, que me parece muy extraño que no lo hayas hecho. Y espero que les haya gustado cada una de las tomas que hice el día de hoy desde aquí el aeropuerto de Punta Cana, Terminal B, y que la información les sirva si algún día pasan por aquí. Ya saben dónde dirigirse, cómo es la movida por acá, y seguro será muy útil. Y si no, las tomas de los aviones estuvieron increíbles, la sala VIP con piscina, increíble también. Y no se olviden que hay un aeroreportaje de las dos salas VIP con piscina completos que se encuentran también aquí en el canal de YouTube. Y bueno, ahora sí cierro este reportaje. No se olviden suscribirse, comentar qué les pareció, les gustó, no les gustó, qué quieren que les gustaría que mejore. Cualquier inquietud que tengan sobre aviación también lo pueden dejar en los comentarios. Nos veremos muy pronto en otro aeroreportaje. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales también, así que nos vemos ahora sí muy pronto. Chao, chao.